Regresamos a Noticias Infraganti. Gracias a todas y a todos quienes nos ven desde el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social y desde nuestras redes sociales. Y les queremos compartir desde este espacio la historia de Pedro Alonso. Pedro es un joven antropólogo maya quintanarroense quien nos comparte su historia de vida y nos relata cómo a través de sus estudios y preparación en México y en diversas partes del mundo está realizando un sueño y una gran labor para el sur de nuestro estado, para la zona maya, documentar a través de una fototeca la historia de Tusic, un pueblo en el corazón de nuestra historia maya. Estoy aquí con Pedro, antropólogo quintanarroense, originario de la comunidad de Tusic. Gracias por estar con nosotros en nuestros espacios. Gracias por compartirnos también este proyecto cultural que es muy interesante. Pedro, cuéntame un poquito sobre ti, porque también tienes una historia muy especial con tu lugar de origen, que es Tusic, en el municipio de Carrillo Puerto. Claro, hola, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Pedro, yo soy antropólogo social, me dedico a la fotografía y a la videografía. Yo nací en Tusic, pero a los 12 años yo me fui a estudiar a la capital municipal, que es Felipe Carrillo Puerto, estudié la secundaria y posteriormente estudié la preparatoria ahí mismo en el CBT 72 y en el 2013 me toca elegir esta carrera, mi vocación profesional, y fui a vivir a Chetumal, donde estudié por primera vez turismo. No me gustó un año y me pasé a antropología social. Y en antropología social fue donde me di cuenta que me gustaba ese ámbito del análisis de la sociedad, el pensar, el leer teorías e interpretarlas en la sociedad donde uno vive, ¿no? Y cuando me toca hacer mi tesis, eh, pues yo decido hacer algo sobre historia. Realmente no conocía muy bien los conceptos, pero leyendo a autoras como Graciela de Garay, Eugenia Meyer, Luis González y González, grandes investigadores mexicanos, entiendo que hay un término que se llama historia oral, y fue ahí donde yo me empiezo a meter más a la oralidad, a la historia, a la memoria histórica de mi comunidad. Y después me gané una beca en el 2018, donde me fui a estudiar a Santiago de Chile, en el Instituto IFAmérica, eh, donde estuve viviendo con varios jóvenes de Latinoamérica y estudié gestión de proyectos sociales, perdón. Y aquí nos hacía mucho la pregunta de cuál era nuestro sueño, ¿no? De qué es lo que queríamos hacer en nuestras comunidades, puesto que nos daban las herramientas para poder llevar a cabo estos proyectos. Y yo siempre hablaba de una fototeca, me acuerdo muy bien, porque curiosamente en esta investigación de saber el origen de mi comunidad, tanto como antropólogo, pero también como habitante de Tusic, como Pedro que soy, me enfrenté a que la historia de nuestras comunidades no está escrita en ningún libro y mucho menos en un medio audiovisual, que es más actual. Pero leyendo teorías, analizando también otros trabajos, me doy cuenta que la historia de nuestra comunidad no está en los libros, sino que está en la memoria de nuestros ancestros y las personas más longevas que viven en la comunidad, que son las abuelitas, los abuelitos, que sin embargo, pues también son monolingües en su gran mayoría, solo hablan la maya. Entonces, afortunadamente yo soy hablante nativo del maya, y eso me ayudó mucho como antropólogo, el poder hablar y entrevistarles y poder entender un poco más la historia de mi comunidad, pero también comparando con datos bibliográficos muy escasos que yo me encontré, como Los Elegidos de Dios. Es un libro que fue el primer estudio etnográfico del pueblo maya en Quintana Roo, realizado por Alfonso Villarrojas y el antropólogo Redfield, que Villarrojas estuvo en la comunidad en el año 1935 y 1936. Entonces, en estos años, él recopila datos de mi pueblo que me hayan ayudado mucho a entender parte de la historia de Tusic. Luego viene el 2020, conocemos lo que es la convocatoria del INPI, que es apoyo a expresión cultural
es apoyo a las expresiones del patrimonio cultural indígena y afromexicano. Entonces, yo solito, junto con otro amigo que me ayudó a medias, escribimos el proyecto. Sin embargo, nunca obtuvimos respuesta por el INPI. Y me desanimé aún más diciendo, no, pues fue mucho trabajo, mucho estrés, el estar buscando a la gente que te firme los papeles, todos los procesos burocráticos que implican, ¿no? Ya después, en el 2021, ya junto con Diana Jiménez, una compañera también que estudió gestión y desarrollo de las artes, que sabe mucho más de estas cuestiones de redacción de proyectos, pues fue con ella que nuevamente redactamos el proyecto de Fototeca TUSIC, porque la promotora del INPI me había dicho que vuelva a meter el proyecto, que estaba muy bueno, que por la pandemia, o sea, me dio ánimos, pues dijimos, va, pues vamos a intentarlo de nuevo. Y al cabo de 5 meses, el proyecto se metió en marzo y pasaron mucho tiempo, mandábamos mensajes, pensamos que, o sea, que ya no nos iban a dar el apoyo, hasta que en octubre nos avisan de que ya estaba liberado el recurso y que podíamos ya empezar con el proyecto, ¿no? Entonces, esto ya me permitió juntar a más personas, porque es un tema delicado también en las comunidades cuando se trabajan proyectos, de que es difícil a veces que las personas adultas entiendan que es como un concurso, que no está seguro, pero el hecho de que uno firme un papel o pida una copia de una credencial de una persona, pues ya implica un peso, ¿no? Entonces, eso ya con asegurado el recurso, pues empecé a convocar a otros jóvenes de mi comunidad que también son profesionistas y estudiantes. Me comuniqué con Jessica Chab, que estudia lengua y cultura acá en la Universidad Intercultural Maya de Morelos. Le escribí a Jesús Yadir, que es ingeniero en gestión empresarial, pero que su especialidad ahora lo que se dedica es al diseño gráfico, a la comunicación digital. También estuvo Diana Jiménez apoyándome mucho en la gestión. Posteriormente, en redes sociales nos encontramos con Seiri Yan, que estudia la licenciatura en Humanidades en la Universidad de Quintana Roo, que ella aporta mucho también en esta parte de la lengua, porque pues, ella se especializa en el estudio de la lengua maya, ¿no? Entonces, también en la redacción de videos o guiones que vayamos a hacer posteriormente, tanto en la investigación, ella aporta mucho eso. Después, la persona con la que crecí desde niño es Francisco Yan, que él es el encargado como de logística, que él está conmigo viendo la construcción, tratando con la gente, pues él está en esa parte, que él estudió ingeniería en industrias alimentarias. Entonces, es un gran equipo y hay más personas atrás, pero que realmente los pilares, los que mantienen el proyecto, somos estas personas que te acabo de mencionar, pero hay más colaboradores atrás del proyecto, como Claro. Laura Que, está Eulogio Che, está Eduardo, está Dani Tus, que fue el arquitecto que nos ayudó como a distribuir el espacio de la fototeca, que pues es mi primo, afortunadamente, también lo invité y quiso participar. Entonces, un poco ese es el proyecto, así brevemente. La historia muchas veces se pasa de boca en boca entre las familias a través de relatos, cuentos, incluso que luego van siendo cambiados un poco de generación en generación, pero que nunca quedan tal cual en los libros, ¿no? Como lo vemos, que muchas veces Sí. incluso nuestra propia historia en México, en el sur de nuestro país, en la zona maya, lo que tenemos que ha sido escrito también del otro lado de las personas que no estaban tal vez en la guerra de resistencia maya, hablando sobre el levantamiento maya a principios del siglo pasado. Y creo que esto es lo más valioso que estás tomando, ¿no? El mezclar esta historia oral que existe en tu comunidad y en la zona maya y volverlo algo que ya sea tangible para el presente y para las siguientes generaciones como parte de este revisionismo histórico, ¿no? Claro, es que mismo en el marco teórico de mi tesis, pues yo estuve checando varios historiadores quintanarroenses, como Antonio Higuera Bonfil, que fue un profesor de la UCRO que me dio clases,
también Lorena Carrega Villecid, y ellos dos comentan que Quintana Roo carece de un archivo histórico como tal, porque desde su fundación como territorio, pues las personas que fueron los gobernantes fueron personas ajenas a Quintana Roo, como el general Rafael Melgar, que fueron personas del centro del país que trajeron aquí a gobernar el territorio, y por ende ellos no se interesaron en crear una memoria histórica de lo que es la guerra social maya, ¿no? Pero eso no significa que no exista, porque todavía persiste en la memoria de algunas personas. Tal vez las personas que lo vivieron como tal ya murieron todos, pero hay algunas personas como don Plácido Yam, que es de mi comunidad, que me cuenta mucho la historia pues de la guerra social maya, específicamente de 1901 para adelante. Porque también algo que lo que yo me enfrenté cuando le comenté a un profesor que yo quería hacer mi tesis sobre la guerra social maya, me decía, pero ¿de qué vas a hablar si ya todo está hablado? Me dijo. Y yo, y tú no. según yo, no está hablado, o sea, después de 1901 se terminan las investigaciones, no hay otras investigaciones que sigan investigando esto, porque solo hay información de 1847 a 1901, y mi comunidad se funda después de 1901, después de que Felipe Carrillo Puerto, la antigua Nojca Santa Cruz, fue ocupada por el ejército del general Bravo, mandado por el dictador Porfirio Díaz. Y lo que hace el general Bravo es mandaba a batallones del ejército a buscar rancherías y asentamientos humanos que habían huido de Carrillo Puerto, pues, para quemar las milpas y obligarlos a sublevarse nuevamente, ¿no? A pacificar, entre comillas. Y en una de estas huidas, en uno de estos en que los perseguían, pues ellos se escapaban dentro del monte, y fue así como llegaron a Tusic. Siempre buscaban alrededor de lagunas y cavernas donde había agua que pudieran beber, y ahí se asentaban. Entonces Tusic también está sentado alrededor de una caverna que ahorita ya la taparon, pero si uno empieza a investigar, realmente hay mucho de qué hablar. Claro. Muchísimo. Y las personas en tu Eso. comunidad quieren hablar. Me contabas un poco el tener que acercarse, explicar con las personas mayores en tu comunidad de por qué es importante hacerlo, porque todo esto lleva un proceso. Las personas en tu comunidad de diferentes edades quieren hablar, que están interesados en dejar este proyecto en tu ciudad. Sí, es como en todo, ¿no? Es como muy imposible tener a todos y a todas contentos en un proyecto, pero sí el hecho de que sea una imagen, de que sea una fotografía, llama mucho la atención. Mucho más llama la atención los videos, los medios digitales, que es lo que predomina ahora en los medios de comunicación. Entonces, yo mismo, el ver las fotografías antiguas de mi comunidad, me sorprende mucho ver cómo era el paisaje de antes. Y hay una historia muy curiosa también que en un momento te voy a contar. Pero, por ejemplo, sí tenemos apoyo de los adultos mayores. De hecho, se hizo una asamblea para presentar el proyecto, ya que aseguramos el recurso, y mucha gente estuvo de acuerdo. Afortunadamente yo entrevisté a don Teodoro Pat, que en paz descanse, murió en el 2018, que el abuelo de él fue el que fundó TUSIC. Entonces su abuelo le contó a él cómo llegaron al pueblo. Y afortunadamente esa historia está grabada en audio, está grabada en video, está en una transcripción, y tenemos la fotografía del señor. Entonces me acuerdo bien que en la asamblea, cuando se presentó la imagen de la foto del señor, pues una de sus familiares estuvo llorando. Yo no lo vi porque estaban dando una entrevista, pero los chicos que estaban ahí me dijeron que estaba llorando la señora, pues le entró el sentimiento de ver a su abuelo ahí nuevamente, ¿no? Y también otro dato curioso durante la asamblea es que tenemos un acervo fotográfico físico que le mostramos a la gente, y una niña como de 10 años pudo conocer a su abuela en esa fotografía porque no tenían fotos y nosotros sí. Entonces son como esos procesos que se han ido tejiendo,
que son muy hermosos, que van más allá de lo que es el proyecto, sino que ya tocan fibras personales, ¿no? Por ejemplo, Sadie Jam, su abuela de ella es hermana de mi abuela y yo no lo sabía. Nos encontramos en el proyecto porque nuestras abuelas las llevaron a otros lugares y no mantuvieron contacto. Y Sadie la conocimos por Instagram, porque le comentó a Diana y me dice, oye, Sadie, hay una tal Sadie Jam que dice que es de FISIC. Yo le digo, pues en el pueblo nos conocemos todos y no conozco a Sadie. Entonces, en unas pláticas, en una reunión que yo tenía con ella, me dice, oye, le pregunté cómo se llama tu abuela y me dice, se llama tal. Le dijo, oye, mi abuela se hace apellida igual. Y le dije, ¿de casualidad no tienes un tío que se llama tal? Y me dice, sí, siempre pasa Navidad con nosotros. Le dije, oye, eres mi prima lejana. Entonces, eso Claro. ya es como fibras más personales de que si no fuera por el proyecto, pues no nos hubiéramos encontrado la familia, ¿no? Entonces, claro. estamos apoyados por la comunidad, pero mucha gente también duda del proyecto y lo entiendo por mucha corrupción que existe en nuestro país también. Mismo me he enfrentado a personas que dicen, no, oye, ¿por qué es así? Que llegan y critican y dicen, no, pues que la construcción no debe ser así, Sí, que claro. acá, que lo otro. Pero creo que eso pasa en todos los procesos. Ya cuando les pasamos la batuta y les decimos, ¿y tú cómo lo harías? Pues ahí como que se jalan un poco y que pues, solo critican, ¿no? Y no proponen. Pero sí hay mucha Claro. gente que propone y eso es lo muy bueno. Suena estupendo. Pedro, han tenido, o sea, este año, a mediados de este año, hubo unas elecciones muy grandes en nuestro estado, como supiste, prácticamente todos los municipios cambiaron de gobiernos municipales, de alcaldes. ¿Han tenido algún acercamiento con este nuevo gobierno municipal en Felipe Carrillo Puerto? No, no hemos tenido ningún acercamiento a ningún partido político. Solo al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, okay, que fue el que nos dio el recurso para poder construir la casa. Sin embargo, el instituto, el INPI, no cubre la totalidad del proyecto, porque en sus cláusulas te decían que no te permitían comprar equipo electrónico, tampoco mobiliario, tampoco equipo de oficina. Nada de eso podía ser comprado, solo se podía construir la casa como tal, claro, e imprimir algunas fotografías. Claro. Entonces, por eso estamos haciendo nuestro fondeo. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta este proyecto? ¿Cuánto les falta para poder obtener y para poder ya tener en forma y llevar a cabo esta fototeca en TUSIC? Claro, pues no tenemos un número específico como tal, pero sí nos hacen falta como un proyector, una laptop, nos hace falta impresoras, nos hace falta equipo de oficina, que como unos 40,000, 50,000 pesos. También tenemos una habilidad, una tarjeta ya directa que nosotros recibimos el dinero, sí, pero no solo son donaciones monetarias, tampoco queremos enfatizar solo en el dinero, sino que también hay otros tipos de colaboraciones que se pueden hacer, que es el otro año, como voluntariados, si alguna persona tiene algún conocimiento, un arte o un taller que quiere impartir en nuestra comunidad, pues también son bienvenidos. Para eso es el espacio. Claro. Y si se quieren hacer donaciones también directas en especie, también se puede, ¿no? No solo claro. Es... Y aquí en pantalla vamos a poner los datos bancarios. Si quieren aportar para esta fototeca después de haber escuchado este testimonio que nos da Pedro, en donde pues, nos relata no nada más la importancia de generar lugares culturales e históricos, escuchando más allá de lo que creemos que es una historia contada, ¿no? Sobre la guerra social maya, algo que es importante porque es la historia de nuestro estado, la historia de nuestras comunidades y sobre todo la historia de muchas personas que no han tenido la oportunidad de contar su versión de los hechos, su lado de un capítulo de la historia del sureste mexicano. Muchas gracias, Pedro. John Botic, gracias por estar con nosotros. Y sabes que tienes los micrófonos de Encadena y de Infraganti abiertos
Esperamos próximamente poder ir a tu SIG y compartir contigo y que nos cuentes más allá de este proyecto, ahora sí en vivo y a todo color. Claro, les esperamos en enero. Estamos todavía planeando la inauguración oficial, pero planeamos que sea tal vez a finales de enero, que ya les podamos recibir con los brazos abiertos, y ustedes también, los que quieran visitarnos y conocer la historia de TUSIC, que también forma parte de la historia de Quintana Roo. Y si lo ligamos a otras historias, es parte de la historia de México también, de todo el país. Entonces, la frase que tenemos es conocer nuestro pasado para construir un mejor futuro. Y les agradezco mucho el espacio. Gracias a ti y un abrazo a todos. Gracias. Recuerden que así como Pedro, todas y todos tenemos una responsabilidad en nuestra comunidad. Y una parte importante es estar informados, claramente, así que síganos en nuestras redes sociales, que nos encuentran en Facebook como Infraganti45 y en YouTube en nuestro canal Oscar Cadena El Infraganti. Síganme en Twitter, @la misma cadena, compártenos dudas, sugerencias, denuncias,